Bien, en el día de hoy tendremos la parte de semiología del abdomen. Es un tema muy importante a estudiar. Lo verán desde semiología, gastroenterología, inclusive lo pueden ver en cirugía general. Y es muy importante conocer ciertas manifestaciones clínicas, signos, síntomas que aparecen en cuanto a la semiología abdominal, ¿no? O patologías abdominales, mejor dicho. Bien. En el interrogatorio, ustedes saben que siempre se empieza con el interrogatorio. Hay pacientes que llegarán con ciertos síntomas o refiriéndonos, ¿no? Síntomas y signos que nos indican una patología intraabdominal. Por ejemplo, nos pueden referir náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Que indican patologías gastrointestinales. Como todos estos órganos se encuentran a nivel de la región abdominal, ciertos órganos sobrepasan la región abdominal, como el esófago, ¿no? Que tiene varias porciones, pero es muy importante tomar en cuenta el interrogatorio en estos pacientes, es decir, los signos y síntomas, por lo cual acuden los pacientes a la consulta, ¿no? Que nos hacen referencia a un problema de un órgano intraabdominal. Tenemos, por ejemplo, la edad, los procesos inflamatorios predominan en la juventud y los procesos neoplásicos en la vejez. Ahora, esto no quiere decir que solamente se vea, ¿no? En la juventud procesos inflamatorios, plásicos solamente en la vejez, sino que predominan, ¿no? Son más frecuentes los procesos inflamatorios durante la juventud y los procesos neoplásicos son más frecuentes ya en la vejez, ¿no? Esto es un dato que hay que tomar en cuenta. El sexo también es importante. En el género masculino predominan las neoplasias del labio, el esófago, el estómago, las úlceras pépticas, la ictericia obstructiva y la enfermedad de Crohn. Hay cierto ligero predominio también en las enfermedades inflamatorias intestinales con en el sexo femenino. Aquí pusieron enfermedad de Crohn, pero predomina un poquito más en el sexo femenino. En el sexo femenino predomina la litiasis biliar, las neoplasias biliares y el estreñimiento habitual, que suelen predominar en dichos sexos. Y esto es muy importante a tomar en cuenta. Bien, muy importante a tomar en cuenta. El grupo étnico, la población negra africana son raras las úlceras pépticas y predisponen a cáncer de esófago e hígado, principalmente el cáncer de esófago epidermoide, que predomina en la raza negra, el cáncer epidermoide. Ustedes pueden ver que en el sexo masculino predominan las neoplasias del labio, esófago, estómago, porque estas neoplasias vienen en asociación con el tabaquismo. El hombre tiende más a fumar, ¿no? Que la mujer, por lo general. Asiáticos son raras las litiasis biliares y la úlcera gastroduodenal son raras en asiáticos. Esto no quiere decir que no se vean en estos pacientes, ¿verdad? En esta raza, en este grupo étnico, sino que son poco frecuentes en determinados grupos étnicos. Bien, la ocupación es importante también a tomar en cuenta, ya que, por ejemplo, las personas que trabajan en ciertas industrias, por ejemplo, con el uso de fertilizantes ricos en nitratos, en ganadería, etcétera, pueden predominar ciertos grupos de enfermedades. Y esto más adelante estaremos hablando un poquito sobre ello. El lugar de residencia también es importante, como en todo problema clínico, el lugar de residencia, ¿no? Cuadros diarreicos pueden estar presentes en determinadas enfermedades infecciosas. Y esto es muy importante tomar en cuenta. El tipo de alimentación, por ejemplo, el cáncer de estómago, un factor de riesgo es el consumo de alimentos ricos en nitritos y nitratos, las carnes rojas, las purinas, que es un factor de riesgo para el consumo de cáncer de colon, por ejemplo. Por eso el tipo de alimentación es importantísimo a tomar en cuenta. Los hábitos de vida, fumar. El tabaco está asociado a múltiples tipos de cáncer del tubo digestivo, tanto de cáncer de esófago como cáncer de estómago. Y también hay cierta predisposición o alteran ciertas enfermedades inflamatorias intestinales. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn se exacerba con el uso de tabaco. Pero también hay algunas enfermedades que suelen mejorar un poco con el consumo de tabaco, aunque no están científicamente comprobado, pero por ejemplo, la colitis ulcerosa mejora un poco con el uso de tabaco, por ejemplo, pero no está recomendado, obviamente, por otros efectos secundarios que tiene el consumo de tabaco.
Antecedentes familiares, ustedes saben que neoplasias, cálculos biliares, por ejemplo, también úlceras pépticas, tienen un componente hereditario. Y esto también hay que tomarlo en cuenta. Muy, muy importante. Y ciertas anomalías congénitas que también hay que tomar en cuenta. Bien, la inspección. ¿Saben? Recordar que en el abdomen es inspección, luego nos vamos a la auscultación. ¿Por qué aquí saltamos de la inspección a la auscultación? Porque la palpación y la percusión pueden alterar, afectarlos o pueden inclusive, por el dolor que le pueden dar al paciente, pueden inclusive ocultarlo, ¿no? Pueden inclusive enmascararlo. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Inspección, luego va la auscultación. ¿Ok? Aquí salta. Primero es inspección y luego va a la auscultación. Aquí es muy diferente en los demás sistemas donde se hace la semiología. Aquí primero va la inspección y salta a la auscultación, porque la palpación o la percusión pueden alterar la peristalsis, los ruidos, ¿no? Abdominales. Y esto es muy importante a considerar. La inspección, como ustedes saben, se divide en somática general y en somática local. Somática local y somática general. General es viendo el abdomen como un todo, ¿no? Locales hacen un hipocondrio, un flanco, etcétera, ¿no? Entonces, el hábito exterior es un valor semiológico que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el paciente con una crisis dolorosa puede presentar ciertas posturas, puede ir con ciertas manifestaciones clínicas inclusive también. Los procesos esofágicos severos y duraderos con disfagia pueden presentarse con desnutrición o palidez. Esto es muy notable. El enfermo traga pequeñas porciones de alimentos, ayudándose con sorbos de agua, ¿no? Esto es muy típico de los pacientes con disfagia. Y aquí veremos que la disfagia se puede clasificar. Y hay que clasificar disfagia sólidos o disfagia líquidos, por ejemplo. Bien, y esto más adelante estaremos hablando un poquito sobre ello. Los divertículos de Schenker son una anomalía que se deben a una debilidad de ciertos músculos de la región faríngea. El principal de ellos es el músculo cricofaríngeo, en una región que se encuentra alrededor de la faringe conocida como triángulo de Killian. Bien, por una debilidad del músculo cricofaríngeo se forma una especie de protuberancia, un divertículo, y esto se le conoce como divertículo de Schenker. El paciente puede inclusive alojar alimentos en esta anomalía y luego esto se pudre ahí y empieza la halitosis. Hay una tríada clásica que se menciona del divertículo de Schenker, la cual es halitosis, disfagia y la regurgitación de alimentos no digeridos. Bien, muy, muy importante a tomar en cuenta el divertículo de Schenker. El dolor de las úlceras pépticas, gástricas o duodenales, exteriorizadas, es decir, que forman una fístula, un trayecto fistuloso, pueden inclusive, se alivian con la posición encogida fetal. Inclusive no necesariamente tienen que ser exteriorizadas, también hay ciertas úlceras pépticas que no son exteriorizadas. Recordad que cuando hablo de úlceras pépticas estoy incluyendo las gástricas y duodenales. Entonces, hay pacientes que mejoran con la posición erguida fetal, se ponen en posición fetal, encogida, perdón, encogida fetal, suelen mejorar. También presionando el vientre con las manos abiertas o los puños, el paciente refiere que tiene dolor en la boca del estómago. Y hay un dato clásico de las úlceras duodenales, y es que cuando el paciente ingiere alimentos, mejora, pero cuando está en ayuna, empeora por la cantidad de acidez gástrica. Bien, inclusive ellos suelen mejorar, suelen empeorar en horas de la mañana porque la cantidad de ácido gástrico aumenta en horas de la noche, madrugada, y el paciente se despierta con dolor. Bien, y esto es muy importante a tomar en cuenta. También aquí vemos, por ejemplo, el divertículo de Schenker, por una anomalía de la región cricofaríngea, se forma por debilidad del músculo cricofaríngeo, se forma esta anomalía, esta debilidad, ¿no? Y se forma una especie de divertículo. Cuando el paciente ingiere alimentos, los alimentos pueden alojarse en esta región, se pudren, le genera halitosis, pero también provoca disfagia. Disfagia significa dificultad para tragar, ¿no? Para deglutir. El paciente puede tener esta triada clásica: disfagia, halitosis
y la regurgitación de alimentos no digeridos. A veces el paciente regurgita estos alimentos que no están digeridos. Bien, la posición semi-encorvada, por ejemplo, el paciente se encorva, ¿no? Semi-encorvado, en los casos de bridas o adherencias peritoneales. Esto es causa común de obstrucción intestinal, las bridas o adherencias peritoneales. Bien, el paciente trata de evitar las tracciones viscerales porque le causa dolor. Y esto es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, esta diferencia. Hay dos procesos que ocasionan dolor, dos procesos agudos que pueden ocasionar dolor en los pacientes a nivel abdominal. Están los procesos peritoneales y los dolores de tipo cólico o los procesos que generan dolor de tipo cólico. Los procesos peritoneales agudos, el paciente, por lo general, el paciente se encuentra pasivo, no se mueva, no se mueve. Trata de evitar cualquier movimiento. El paciente que tiene un proceso peritoneal. Recuerden, cuando hablo de un proceso peritoneal es que está afectando peritoneo, ¿no? El paciente se queda fijo, ni se mueve, porque los movimientos agravan el dolor. Bien, trata de no hacer respiraciones profundas o empeoran con la tos. Él trata de hacer el menor movimiento posible cuando se trata de un proceso peritoneal. Bien, la flexión de los miembros sobre el vientre disminuye la tensión abdominal y estos pacientes inclusive pueden mejorar. Bien, pueden mejorar, pero ellos tratan de no moverse. Por ejemplo, la apendicitis en una etapa perforada, cuando provoca peritonitis, el paciente tiende a estar tranquilo, sin moverse, porque cualquier movimiento le genera dolor. A diferencia de los procesos que originan dolor de tipo cólico, como los procesos donde hay un conducto, donde hay un tubo, para así decirlo, para que se entienda, donde hay una obstrucción, hay un dolor tipo cólico. ¿Cuáles procesos originan dolor tipo cólico? Los de vías biliares, por ejemplo, la obstrucción intestinal, ¿verdad? Los procesos ureterales, por un cálculo renal, que va bajando por el uréter, ¿verdad? Son procesos que originan dolor de tipo cólico. Bien, dolor de tipo con una cavidad. El sujeto entonces aquí difiere a los procesos peritoneales. Aquí él trata de buscar una postura adecuada. Él se mueve mucho para tratar de buscar una postura que le calme el dolor. Bien, se revuelca en la cama, empieza a moverse como loco. Esto es muy común en los procesos tipo cólico. Pasa mucho en los cálculos biliares o en los cálculos de la vía renal. El paciente empieza a moverse por todos los lados, busca posiciones, no encuentra cómo ponerse. Esto es muy común en los procesos de tipo cólico, dolores de tipo cólico, ¿no? Procesos que generan dolor de tipo cólico. A diferencia de los peritoneales, que el paciente está fijo, quieto, ni se mueve. En la pancreatitis crónica o en el cáncer del páncreas, el dolor se alivia doblándose hacia adelante. Bien, la pancreatitis crónica, recuerden que hay conductos, ¿verdad? Un cálculo biliar puede obstruir el conducto pancreático. Recuerden que el colédoco y el conducto pancreático principal desembocan juntos en la segunda porción del duodeno, ahí mismo en la ampolla de Vater, ¿no? Un cálculo biliar muy grande puede obstruir inclusive también el conducto pancreático y origina un dolor de tipo cólico. El paciente intenta moverse por todos lados, se inclina hacia adelante, ¿verdad? Suele mejorar el dolor. Esto es característico y deben diferenciar un dolor de tipo cólico a un proceso peritoneal, ¿verdad? Muy importante. El paciente también refiere el dolor de tipo cólico como un dolor sordo, punzante, que le dan golpes, como si fueran dándole golpes cada vez más fuertes, ¿verdad? En la espalda, por ejemplo, en el caso de procesos litiasis, de litiasis renal, ¿verdad? Ureteral. Los procesos dolorosos de la región anal también es muy importante tomar en cuenta. Pueden aparecer como en forma o un problema como un acceso de la región anal. Pueden presentarse inclusive con procesos dolorosos en la región anal, ¿no? Dolor en la región anal. Un dato característico de esto, el paciente se sienta de manera peculiar, rehúsa, él se sienta, por ejemplo, de lado, él trata de colocar la región anal sobre el asiento, busca cualquier forma, se sienta de lado, se sienta un poquito inclinado hacia adelante, busca alguna posición para no sentarse en la región del ano, en la región anal,
para que no genere dolor. O inclusive no se sienta. Bien. O utiliza, por ejemplo, almohadas, utiliza colchones, busca algo suave para poder colocar la región anal, el ano, el peso, ¿verdad?, del cuerpo sobre el ano. Busca cualquier comodidad. Y esto es muy característico, por ejemplo, de los camioneros que tienden a formársele acceso en la región anal o que montan bicicleta, por ejemplo. Las hemorroides que son frecuentes en las mujeres. También esto es muy característico, que buscan ciertas posiciones para que no le duela, para aliviar el dolor. Bien, se ha hablado de que los procesos hepáticos pueden originar ciertos signos visibles en la exploración física. Por ejemplo, están los llamados estigmas hepáticos, también conocido todo esto como hábito cirrótico de Chebostek. Los pacientes que tienen un trastorno de la función hepática, un trastorno del hígado, por ejemplo, presentan escaso desarrollo piloso, no tienen poca barba, poco pelo en la axila, tiene poco pelo en la región abdominal, en el pubis. ¿Por qué? Recuerden que el hígado es el encargado de depurar los estrógenos. Los pacientes tendrán un aumento de la carga estrogénica a nivel periférico y pueden adoptar un hábito feminoide. Bien, estos pacientes. Inclusive, por eso es frecuente la ginecomastia en los procesos hepáticos en el hombre, porque el crecimiento de los alveolos mamarios, de las células mamarias, depende de los estrógenos. Y los pacientes que tienen, los varones, ¿verdad?, que tienen alteraciones hepáticas, como los estrógenos se están depurando muy poco, se acumulan y el paciente empieza a tener ginecomastia. La ginecomastia también es parte de los llamados estigmas hepáticos. Estigmas hepáticos son un conjunto de signos visibles en la exploración física que son como consecuencia o son secundarios a un problema de la función hepática. Bien, escaso desarrollo piloso. La tosis umbilical, el ombligo crece mucho y cae hacia abajo. El hígado también crece, la hepatomegalia hace que el ombligo caiga hacia abajo, caiga, ¿no? Hacia abajo. Bien, la hipoplasia genital con mayor desarrollo de mamario, ¿verdad? Hay poco estrógeno, los testículos se atrofian y empiezan a crecerle las mamas. La ascitis, que es la presencia de líquido excesivo a nivel de la cavidad peritoneal. Esto es común también en los pacientes con procesos cirróticos. Bien, y hay también otros llamados estigmas hepáticos, como por ejemplo, aquí lo tenemos, esto es todo lo que puede presentarse en un paciente con problemas de la función hepática. También está la alopecia, ¿verdad? La alopecia también se debe a una alteración a nivel hormonal y el paciente pierde cabello también. También se presentan las arañas vasculares, la circulación, la red venosa colateral, estaremos hablando un poquito de ella, la red venosa colateral. Puede aparecer también el signo de la cabeza de medusa. Esto es por un aumento de la presión de la vena porta. Estas venas se ponen tortuosas y aparece el signo de la cabeza de medusa. En honor en honor a este monstruo mitológico, ¿no? Que tenía serpientes en la cabeza, por eso se llamaban cabeza de medusa, al signo, ¿no? También aparecen un eritema palmar, que es característico en la región tenar e hipotenar. También es característico de los problemas hepáticos. Es un eritema, un enrojecimiento que aparece en la palma de las manos, en la región tenar e hipotenar, ¿verdad? Región tenar, aquí, y región hipotenar. Esto es característico también. Los spiders o arañas vasculares también aparecen en los pacientes, que son una especie de telangiectasias, una especie de telangiectasias, pero es muy diferente. Son una especie de arañas vasculares, como parecido a la telangiectasia, pero de forma centrípeta, en la región de la piel. Bien, también es importante el aumento de las parótidas, la hipertrofia parotidia, que aparece principalmente en los pacientes que son alcohólicos crónicos, pacientes con hepatopatías alcohólicas, la hipertrofia parotidia que aparece. Bien, también es importante y también puede aparecer, por ejemplo, la contractura de Dupuytren, que es la formación de un tejido fibroso que provoca contracturas en la región palmar, en la región, perdón, de los tendones de la mano. Y esto también provoca una especie de contractura, vamos a ver más adelante, se llama contractura de Dupuytren. No necesariamente indica alteración de la función hepática, porque puede verse inclusive en diabetes,
pero pertenece a los llamados estigmas hepáticos porque frecuentemente aparecen trastornos hepáticos como por ejemplo la hemocromatosis, en la enfermedad de Wilson, pueden aparecer en ciertos trastornos donde se acumulan, ¿no? De acumulativos. También es importante, y en los pacientes que tienen procesos hepáticos aparece esplenomegalia por un aumento de la presión portal. Recuerden que la vena porta se forma con la vena esplénica y la mesentérica superior, ¿no? Entonces, también puede aparecer un aumento de la presión portal a nivel de la arteria esplénica, se congestiona el vaso y aparece la esplenomegalia. Bien, y esto también puede aparecer en los pacientes que tienen problemas de la función hepática. Todo esto en conjunto se le conoce como estigmas hepáticos. Bien, bien, la enfermedad celíaca es un trastorno raro que se debe a ciertas alteraciones en la mucosa intestinal. Se dice que es un trastorno también, bueno, no se dice, es un trastorno de origen autoinmunitario, donde se producen ciertos anticuerpos contra ciertos compuestos del gluten. La glutamina, por ejemplo. La glutamina, el endomicio, por ejemplo, ciertos compuestos del gluten que están presentes en los cereales, ciertos cereales y la dieta, también provocan, es una especie de sensibilidad, insensibilidad al gluten y se llama enfermedad celíaca. También provoca atrofia de la mucosa intestinal, de las vellosidades intestinales, y esto provoca un síndrome de mala absorción. No se absorben adecuadamente los nutrientes, ¿verdad?, necesarios para el crecimiento, etcétera. El paciente empieza a perder peso, a veces se enmascara la pérdida de peso por la formación de edemas. ¿Por qué? Porque no se absorben adecuadamente proteínas. Disminuye la presión coloidosmótica, aumenta la presión hidrostática y se extravasa líquido, ¿verdad? Recuerden que estas presiones son las que mantienen el líquido, los líquidos dentro del vaso sanguíneo. Y si fallan estas presiones, entonces sale líquido, ¿verdad? Empieza la formación de edemas que enmascaran la pérdida de peso porque el paciente empieza a pesar más. Y no es por el peso magro, sino por la acumulación de líquido, ¿verdad? Es que se enmascara la pérdida de peso. También empieza la distensión abdominal por la citis que se genera por la acumulación de líquido a nivel intraabdominal. Alteraciones de la pigmentación pueden aparecer en la enfermedad celíaca. Por ejemplo, los pacientes con celíaca pueden tener alteración de la pigmentación cutánea, pero hay que tomar en cuenta que las alteraciones de la piel pueden tener tres patrones. Es lo que quería decir. Hay el patrón cloásmico, que se da principalmente en la distribución de la cara, en los pómulos. El addisoniano, que se da principalmente en la región bucal, en la región de los labios y las regiones flexoras. Llaman addisoniano no es porque es secundaria a la enfermedad de Addison, sino porque tiene muy parecido a la de la enfermedad, una pigmentación addisoniana, ¿no? Y la pigmentación pelagroide que aparece en la enfermedad celíaca por la deficiencia de ciertas vitaminas. Pero la pelagra es otro tipo, es una enfermedad que se debe a la deficiencia de niacina. Pero los pacientes con enfermedad celíaca, por deficiencia de absorción de este componente, pueden tener también la pigmentación pelagroide, que se da en zonas expuestas a la luz. Por ejemplo, en la región del tórax, en la espalda superior y en la cara. Bien, y en los brazos también la pigmentación pelagroide. Bien, que simula a la de la enfermedad conocida como pelagra. Aquí vemos los estigmas hepáticos que ya hablamos un poquito sobre ellos. Bien, la facies. La facies hipocrática es en aquellos pacientes que están moribundos, que tienen un trastorno grave y ya están en su lecho de muerte, están moribundos. Le llaman facies hipocrática. Pacientes con shock séptico por perforación de vísceras huecas, pacientes con una hemorragia a nivel intraabdominal, en shock, pueden adoptar esta facies moribunda, que se conoce como facies hipocrática. La nariz está afilada, ojos hundidos por la deshidratación, la asexia, el shock, rodeados de un halo oscuro, ¿verdad?, alrededor del ojo, la piel de un color terroso, pálido, cubierta de un sudor frío, pegajoso, cianosis de las mucosas, la lengua ya reseca, labios con múltiples grietas, ¿no? Esta famosa fase pelágora que la estuvimos viendo en los primeros capítulos de la semiología.
Las neoplasias tumorales malignas, los pacientes pueden adoptar una coloración en la cara, una facies de color pardo grisácea por la misma anemia que origina estas neoplasias malignas. Caquéxica ya, toda, vamos a decir, macabra ya, ¿verdad? Se origina en estas fases neoplásicas. En la fase ulcerosa, el paciente presenta pérdida de peso, la frente está arrugada, hay hundimiento de las mejillas, temblor a nivel palpebral y las pupilas dilatadas. No, obviamente, recuerden que no son, estas fases no son, vamos a decir, patognomónicas de una enfermedad, sino que pueden presentarse comúnmente en estas enfermedades. La fase histérica, que presenta, obviamente, como su nombre dice, ictericia, ¿verdad? Por procesos hepáticos hemolíticos. Pero hay que tomar en cuenta que la ictericia, ese tinte ictérico, recuerden que la ictericia es la manifestación clínica, lo visible de la hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia es el dato bioquímico, ¿verdad? El signo bioquímico. Mientras que la ictericia es el signo físico, el signo que podemos observar. El tinte ictérico tiene diversas formas, diversas coloraciones. Por ejemplo, tenemos la ictericia o el tinte ictérico flavínico. Es una especie de color dorado que aparece en la piel y es característico de la hemólisis, la ictericia flavínica. La ictericia rubínica, que es un color amarillo anaranjado, que es típico de los pacientes que tienen problemas hepatocelulares, hepatopatías, problemas de la función hepática. Y la ictericia verdínica, que tiene un color amarillo verdoso, este color se le da por la biliverdina, este color verdoso, por eso se llama verdínica, se debe a los procesos obstructivos, obstrucción de la vía biliar. Es como una especie de ictericia de color verdoso, amarillo verdoso. Bien, y es por la biliverdina que no está conjugándose, por la biliverdina que no está formándose la bilirrubina indirecta y no se está conjugando por un proceso obstructivo. También es importante que esa ictericia, esa bilirrubina que se acumula en la piel, por hidrólisis puede convertirse en biliverdina y también se ve de ese color amarillo verdoso. Perdón, es que hay ictericia directa acumulándose. No es que se está conjugando, hay conjugación. Lo que pasa es que la ictericia directa se está acumulando y se está convirtiendo en biliverdina por un proceso de hidrólisis que se da en la piel. Bien, la ictericia melánica tiene un color verde negruzco, negruzco ya negro porque son melánicos, y también se debe a una obstrucción biliar, pero ya crónica. ¿Ok? Recordar estos tipos de tinte ictérico, flavínico, por la hemólisis, esto no tiene que ver con nada a nivel hepático, rubínico, de color amarillo anaranjado, por un proceso hepatocelular, verdínico, amarillo verdoso, por una obstrucción de la vía biliar, y melánico, verde negruzco, por un proceso ya obstructivo crónico de la vía biliar. Bien, muy importante recordar los tintes ictéricos. Esta es la fase hipocrática, paciente ya en su lecho de muerte, ¿no? Moribundo, un estado de shock, una enfermedad grave a nivel peritoneal. Este es, por ejemplo, la fase neoplásica, también esta fase es pálida, ¿no? Se ve pálida, caquéxica. Esto es común en las neoplasias ya de larga evolución. La fase es ulcerosa, frente arrugada, pupilas dilatadas, no se ve muy bien aquí en la imagen. Por ejemplo, el hundimiento de las órbitas también es común. Bien. Y la fase histérica, que se debe a la ictericia, pero recuerda que tenemos diversos tipos de tinte ictéricos: flavínico, rubínico, verdínico o melánico. Bien, las fases cirróticas que se da por la cirrosis hepática, el paciente tiene hiperplasia o hipertrofia de parótidas, principalmente, ya lo mencioné, ¿no? En alcohólicos, vamos a decir, los pacientes refieren inflamación de las mejillas, pero es de las parótidas, en la región parotidia. El párpado superior está retraído, hay ictericia también, porque recuerden que la ictericia también se traduce como un problema de la función hepática. Paciente tiene también spider, arañas, que son dilataciones estelares en forma de araña, por eso su nombre spider, ¿no? O lineales, que son las telangiectasias o culebrillas. Los spiders son de distribución centrípeta, van de adentro hacia afuera, como arañas. Y las telangiectasias son como si fueran lineales, como culebritas, ¿ok? Aparecen en la frente, pueden aparecer inclusive estas lesiones vasculares. En los pómulos también pueden aparecer, en el dorso de la nariz o en el cuello. Pueden aparecer los spiders,
o las telangiectasias o culebrillas. Las arañas vasculares o spider, ya mencionamos, ¿no? Es una dilatación arteriolar central, es de distribución centrípeta, van de adentro hacia afuera. Voy a mostrar una imagen más adelante. Las telangiectasias o culebrillas son dilataciones vasculares finas, pero de distribución lineal, no centrípeta. Bien, una es dilatación arteriolar central y la otra es una dilatación no central. Bien, sin arteriola central. La hemocromatosis también puede originar una facies marmórea con un tinte azulado o pardo amarillento. Bien, hemocromatosis. Recuerden que hemocromatosis se debe a la acumulación de hierro en los tejidos que ocasionan daño. Bien, es un proceso patológico, la hemocromatosis. Que recuerden también que se debe a una falla de la función hepática o las ciertas proteínas que se producen en el hígado que ayudan a la absorción del hierro. Bien, el síndrome de Peutz-Jeghers, la fase de este síndrome es un síndrome asociado a poliposis, a la presencia de pólipos a nivel intestinal, pólipos amartomatosos. Se origina un tinte melánico pigmentado en la región cutánea o también aparece, principalmente aparece en la región de los labios y el paladar, principalmente en los labios. Esto es muy característico del síndrome de Peutz-Jeghers. Es un trastorno con un origen genético donde el paciente tiene pólipos amartomatosos y la presencia de un tinte melánico, un pigmento melánico en la cara, principalmente en la región de los labios. Bien, el síndrome carcinoide, que se debe a ciertos tumores que secretan serotonina, ciertos tumores intestinales, hay tumores pulmonares, bronquiales también, pero hay tumores intestinales que producen serotonina. La serotonina es una sustancia vasodilatadora que provoca enrojecimiento facial. Bien, enrojecimiento, la varicinina también es una sustancia vasodilatadora que provoca enrojecimiento facial y que se debe o a tumores hepáticos o a tumores intestinales. Bien, un rubor facial bien característico que dura unos minutos, de 10 a 12 minutos de duración y luego desaparece. Pero se puede presentar con problemas cardíacos o problemas como cuadros diarreicos también, porque es una sustancia que aumenta la motilidad intestinal. Bien, aquí tenemos la facies hepática, la alopecia, vienen acá la hipertrofia parotidia, que es característico de los pacientes con alcohólicos crónicos que tienen hepatopatías alcohólicas. Tenemos, por ejemplo, esto es una telangiectasia, fíjense que es lineal, ¿no? Como una culebrilla. Y esto es un spider. Tiene una distribución centrípeta, de adentro hacia afuera, parece una araña. Bien, pertenecen a los estigmas hepáticos también. Esta es la hemocromatosis con su facies marmórea. Parece una mujer que está bronceada, ¿no? Una mujer que está bronceada, pero todo esto es hierro acumulado en los tejidos. ¿Ok? Este es el síndrome de Peutz-Jeghers. Aparece con pigmento, un pigmento no melánico en los labios, puede aparecer en el paladar. Este paciente tiene, miren aquí que también aparece en la región del cartílago nasal. Este paciente tiene pólipos a nivel intestinal. Se conoce como síndrome de Peutz-Jeghers. Fíjense que solamente con eso yo puedo decir que ese paciente probablemente tenga pólipos a nivel intestinal. Por eso la inspección es importante, no solamente en la región abdominal, sino que en otras regiones del cuerpo pueden aparecer y que nos indiquen que tiene un problema a nivel intestinal o a nivel abdominal, ¿verdad? Muy importante. Y el síndrome carcinoide, miren, este enrojecimiento facial, ese rubor facial, por estas sustancias vasodilatadoras que producen estos tumores, la serotonina y la varadicinina. Bien. La constitución o el hábito. Los asténicos o lectosómicos tienen predisposición a la gastroenterotoxis, es decir, a la caída de órganos abdominales. Tienen el estómago un poquito más bajo que los pacientes que son atléticos, los riñones más abajo que los pacientes atléticos, por ejemplo. Predisponen al estreñimiento hipotónico, predisponen a las hernias de la pared y al prolaxo rectal, de la pared abdominal, ¿verdad? Y al prolaxo rectal. El hábito pícnico, los gorditos, el pícnico, tiende a la gastritis, a la hipercloridria, es el aumento de secreción ácida a nivel estomacal, a las úlceras duodenales, a la cirrosis hepática, a la litiasis biliar, a las pancreatopatías. Bien, los asténicos predisponen a un tipo de enfermedad y los pícnicos a otro, pero esto no quiere decir que solamente se vean en esos pacientes, ¿verdad? Puede aparecer gastritis en un paciente delgado o puede aparecer
un estreñimiento hipotónico en un paciente pícnico. Esto es que predisponen uno más que en otro, ¿verdad? Bien, bien. Hay algunas anomalías de la piel, ya hemos mencionado unas cuantas, ¿no? Más hacia atrás, pero por ejemplo el cambio de color, la ictericia, ¿verdad? Los diferentes tipos de tintes ictéricos, recordarlos en la clase de atrás, y la pseudoictericia. Recuerden que la pseudoictericia es la presencia de un color amarillento en la piel, pero no es secundario al depósito de bilirrubina en los tejidos, sino a otro tipo de pigmentos, como por ejemplo los carotenos, ¿verdad? Betacarotenos, que se acumulan en la piel y puede tener un tinte de color amarillento, pero no es ictericia. Cuando se habla de ictericia, hablamos de un color amarillento secundario al acúmulo de o al depósito excesivo de bilirrubina en los tejidos, ¿verdad? El eritema palmar, recordad que esto es parte también de los estigmas hepáticos, es un enrojecimiento que aparece en la región tenar e hipotenar de aspecto moteado. Voy a mostrar una imagen más adelante. Puede extenderse inclusive a la yema de los dedos, este eritema, este enrojecimiento. Puede acompañarse de telangiectasias o desaparición de la lúnula. Esto se le conoce en la práctica clínica como uñas de Terry. Bien, la lúnula se hace más grande y parece como si desaparece, porque es una uña blanca completa y se llama uñas de Terry. Bien, se puede acompañar también de una contractura de Dupuytren. Es una contractura muy característica que aparece por la presencia de un tejido fibroso, por ciertos procesos infiltrativos. Los trastornos hepáticos también pueden presentarlo. Bien, como la hemocromatosis, la amiloidosis, la diabetes pueden presentar la contractura de Dupuytren. Los angiomas. Los angiomas son una especie de malformación venosa. Bien, y son una especie como, vamos a decir, una especie de tumorcitos que aparecen en la región abdominal que pueden indicar un signo precoz, pueden ser un signo precoz de fallo hepatocelular. Unos angiomas que aparecen en la región abdominal que son muy típicos. Bien, la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es la presencia de un tejido, la presencia de una coloración negruzca, aterciopelada, que aparece en la región de flexoras, en la región del cuello, en la región axilar, en la región inguinal, puede aparecer la acantosis nígrica, que se traduce como una resistencia de los tejidos a la insulina. Pero en un cierto tipo de tumor, por ejemplo, el cáncer gástrico, principalmente, puede originar un síndrome paraneoplásico, que se conoce como acantosis nigricans maligna. El paciente prácticamente se pone negro completamente, prácticamente, y se llama acantosis nigricans maligna. Cuando es así, se debe descartar cierto tipo de neoplasias, como un cáncer gástrico. Bien, y se le llama acantosis nigricans maligna. Cuando hablo de acantosis nígrica maligna, hablo de un síndrome paraneoplásico. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Es un síndrome que se produce por un tumor. El tumor produce alteraciones en otros órganos o sistemas lejanos al lugar de origen. Miren, un tumor, por ejemplo, gástrico, que está ocasionando alteraciones en la piel, ¿verdad? Es un síndrome paraneoplásico porque está originando alteraciones en un lugar lejano al tumor, al lugar de origen del tumor, ¿verdad? Y eso significa síndrome paraneoplásico, ¿ok? En este caso hablamos de acantosis nígrica maligna, que principalmente lo ocasiona el cáncer gástrico. Bien, pero recuerden que la acantosis nigricans es un signo de resistencia a la insulina. Por ejemplo, este es el famoso eritema palmar que aparece en la región tenar e hipotenar de la mano, región hipotenar y la región tenar de la mano y puede extenderse, ¿verdad? A los dedos. Esto es característico. Miren cómo está el centro blanco, un poco pálido, ¿no? Solamente afecta a la región tenar e hipotenar de la mano. Aquí vemos también la contractura de Dupuytren. Miren cómo se pone el quinto, el dedo meñique, ¿no? Y el cuarto dedo contraídos. Esto es característico, esta pose, ¿no? Se llama contractura de Dupuytren, una especie de tejido fibroso que se forma, que provoca contractura del quinto y del cuarto dedo. Quinto y cuarto metacarpiano, ¿verdad? Se llama contractura de Dupuytren. Esto que ustedes ven acá. Y así se ve en la vida real, ¿no? Se llama contractura de Dupuytren. Las uñas de Terry
Miren como prácticamente desaparece la lúnula, la uña como que no tiene lúnula, ¿verdad? Prácticamente desaparece esta porción lunar, ¿verdad? Que tiene aquí normalmente. Miren qué grande está, ha desaparecido completamente. Se llaman uñas de Terry e indican patologías del tracto gastrointestinal, principalmente de origen hepático. Estos son los angiomas que aparecen en los procesos hepáticos agudos, en la presencia. Bueno, esto es una imagen de un paciente con angiomas, angiomas, pero es para que sepan que son los angiomas, ¿no? Estas malformaciones vasculares. La acantosis nígrica maligna, fíjense cómo prácticamente está el cuerpo completo lleno de este pigmento, ¿verdad? Lo normal es que, bueno, entre comillas, cuando aparece una acantosis nígrica, lo hace en la región del cuello, en las regiones flexora, en la axila, en el cuello, en la región inguinal. Muchos pacientes la tienen también en la región de los pómulos, en la cara. Pero cuando se extiende, cuando se ve muy amplia, hay que descartar cierto tipo de neoplasias. Porque la acantosis nígrica maligna es parte de un síndrome paraneoplásico. ¿Ok? Santomas y santelasma. Recuerden que los santomas son una especie de tumoraciones que aparecen por el acúmulo de colesterol en los tejidos. Pueden aparecer en la región en la región de los tendones, bien, o en la región de las articulaciones. Y el santelasma son los santomas palpebrales. Aparecen en los párpados. Todo es por acúmulo de colesterol, de lípidos, ¿verdad? Un exceso de lípidos en los tejidos. Pueden aparecer en el contexto de una cirrosis biliar. El santelasma, recordar que aparece en los párpados, en la región de los párpados, se llaman santomas palpebrales también o santelasma. Los santomas papulosos aparecen en la cara y el tronco, principalmente los santomas papulosos. Tienen una configuración como en pápulas. Bien, una pápula es una lesión sólida, elevada, menor a un guisante, que aparecen en la piel. Los santomas tuberosos aparecen en la región de las articulaciones y los puntos de presión. Se llaman santomas tuberosos. Aparecen en el codo, las rodillas. Ustedes ven que aparecen en articulaciones, ¿verdad? Codos, rodillas, muñecas y en puntos de presión. Y los santomas lineales de los pliegues aparecen, inclusive pueden aparecer en los tendones. Bien, y hay uno que es patonomónico de la disbeta-lipoproteinemia, que se da en la región del tendón de Aquiles. Un santoma del tendón de Aquiles se traduce en este trastorno hereditario de la síntesis del metabolismo del colesterol. Bien, la A-disbeta-lipoproteinemia. ¿Ok? Hay, hay que tomar en cuenta también que las hemorragias intraperitoneales, el sangrado peritoneal, una hemorragia, la rotura del vaso, por ejemplo, una pancreatitis hemorrágica, ¿verdad? Una hemorragia intraperitoneal o retroperitoneal principalmente, pueden aparecer con ciertos signos al examen físico. Y esto es muy importante. Cuando ese, vamos a decir, ese no es un hematoma, es equimosis, ¿verdad? Es equimosis. Cuando aparece este equimosis en la región de los flancos, se llama signo de Gray Turner, en los flancos. Cuando aparece en la región umbilical, alrededor del ombligo, se llama signo de Cullen. Bien, signo de Gray Turner en los flancos. Signo de Cullen en la región umbilical. Bien, esto, cuando ustedes vean un paciente que tiene un trauma o llega un paciente a la emergencia con dolor abdominal y presenta esto, una equimosis en la región de los flancos o en la región periumbilical, hay que salir corriendo porque este paciente tiene una hemorragia peritoneal. Bien, hay otros signos como el signo de Kerr, que es que esto es un signo de paciente refiere dolor en el hombro izquierdo por una ruptura esplénica. Se llama signo de Kerr. Bien, esto lo podemos ver en capítulos anteriores. ¿Ok? Suelen coincidir con hemorragias de las mucosas y órganos internos. Se traduce en hemoperitoneo. Hay sangre en ese peritoneo. Bien, esto es muy importante en la práctica clínica. Por ejemplo, estos son los antelasmas, ¿verdad? O santomas palpebrales por la acumulación de lípidos en los tejidos. Son de color amarillento, ¿verdad? Por eso se llaman santelasma, santoma. Santo en griego significa amarillo. Oma, tumor, ¿verdad? Este es un santoma papuloso. Fíjense que parece una pápula, es de color amarillento.
parece una especie de pápula, aparecen en la cara y el tronco. Estos son los xantomas tuberosos. Fíjense qué características tienen, ¿verdad? Palpables, aparecen en la región de las rodillas, en la región de las articulaciones, de color amarillento, ¿verdad? Xantomas tuberosos. Este niño, por ejemplo, tiene un trastorno hereditario de colesterol. Por ejemplo, recuerden que los lineales aparecen en los pliegues, ¿verdad? Bien, esto es el signo de Gray Turner, una hemorragia a nivel del flanco. Bien, aparece una equimosis a nivel del flanco. Esto se conoce como signo de Gray Turner. Téngalo en cuenta porque este paciente tiene una hemorragia peritoneal. Bien, hay que intervenirlo rápidamente de forma quirúrgica. Este es el signo de Cullen. Miren, una equimosis alrededor del ombligo, que también se traduce como una hemorragia a nivel abdominal, a nivel peritoneal, un hemoperitoneo. Hay sangre en ese peritoneo. ¿Ok? Aquí este paciente está combinado. Tiene el signo de Cullen y tiene el signo de Gray Turner. Bien, por ejemplo, un quiste de ovario roto, un aborto que se rompe el útero, un aborto también sangrando, la paciente puede presentar un signo de Gray Turner o un signo de Cullen, principalmente de Cullen lo hace. Bien, una pancreatitis hemorrágica puede presentar el signo de Gray Turner. Un trauma esplénico o hepático que empieza a sangrar también puede presentarse con estos signos. Y hay que prenderse el bombillo y decir, bueno, este paciente tiene una hemorragia a nivel peritoneal, tiene un hemoperitoneo, ¿verdad? Muy importante a tomar en cuenta. Bien, hay otras manifestaciones clínicas que el paciente puede llegar refiriéndonos y que se traducen o que pueden guiarnos a un problema intraabdominal. Por ejemplo, los pacientes que tienen ictericia de tipo obstructiva, estas sales biliares provocan irritación en los nervios, en la piel, y el paciente empieza a rascarse. Bien, empieza a tener prurito, se conoce como urticaria, ¿no? Empieza a rascarse. Cuando el paciente presenta urticaria, rascado frecuentemente, comezón, fiebre y artralgia, se conoce como triada de Caroli. Y esta es la triada clásica de la fase preictérica de la hepatitis aguda. Los pacientes con hepatitis presentan por lo general esta triada. No se presentan todos, pero por lo general la presentan. Empiezan a tener comezón, fiebre y artralgia. Y luego aparece la ictericia. Bien, también se ha observado en ciertas parasitosis, por ejemplo, los oxiurus originan ciertas urticarias, los estrongiloides, también en la piel, por ejemplo, los estrongiloides producen la lava migras migratoria y cuando penetran la piel provocan una reacción alérgica en la región donde penetran y empieza el paciente a rascarse, que se traduce en un problema intestinal. Estos parásitos también infestan la zona intestinal. También ciertas alergias a alimentos, ¿verdad? Puede presentarse con urticaria, pescado principalmente, parvoalbúminas. Los nódulos de adenopatías, un signo muy clásico de un cáncer ya en etapa terminal que ha hecho metástasis por todo el peritoneo, es el signo de la hermana María José o signo de Mary Joseph, signo de la hermana María José. Vamos a ver lo que es como una especie de nódulo que aparece en la región umbilical. Esto se traduce en mal pronóstico porque es un paciente con cáncer en etapa terminal. El paciente ya tiene metástasis a nivel peritoneal. Bien, signo de la hermana María José. El edema se debe a una pérdida de proteínas. Recuerden que el hígado es el encargado de producir la albúmina, una de las principales proteínas, y aparece edema cuando hay déficit de proteínas, ¿verdad? No se debe confundir con la ascitis. ¿Por qué? Porque se habla de edema de pared abdominal. Hay líquido en la piel del abdomen, pero la ascitis es líquido en el peritoneo. Bien, no es lo mismo. Ascitis no es edema del abdomen. Ascitis es exceso de líquido en la cavidad peritoneal. Ahora, edema abdominal es líquido en la piel, en los tejidos que cubren el abdomen, ¿verdad? Bien, la ascitis no forma fovea, no hace fovea. El edema de la pared abdominal sí hace fovea, ¿ok? Recuerden, ascitis no es edema de la pared abdominal. Ascitis es edema, es presencia de líquido en exceso de la cavidad peritoneal. Esta membrana que recubre los tejidos, ¿verdad? Debajo de ese peritoneo hay mucho líquido, se llama ascitis.
Edema de la pared abdominal es el edema en el tejido abdominal, en el tejido subcutáneo, ¿no? En la piel del abdomen, ¿ok? Deja fovea el edema abdominal. La ascitis no deja fovea. Bien. Hay ciertas anomalías circunscritas que aparecen en el tórax, por ejemplo, la ginecomastia. Ya mencionamos que es parte de los estigmas hepáticos, ¿verdad? Sobre todo en la cirrosis hepática. Las acropaquías o dedos en palillo del tambor con uñas en cristal de reloj, ¿verdad? O dedos hipocráticos también le llaman. Recordad que también suelen aparecer en patologías gastrointestinales, principalmente hepáticas. Bien. Fíjense que esto es urticaria. Tenemos la presencia de abones, que es la lesión típica de la urticaria, ¿verdad? Se debe a un edema del corium. Estos son abones, ¿verdad? La urticaria. El paciente por ciertas alergias alimenticias, ciertas parasitosis, inclusive la bilirrubina directa que se acumula porque tiene sales biliares, origina también rascado. El paciente se lesiona y empieza a aparecer los abones. Y este eritema alrededor de cada abón, ¿verdad? Esto es la urticaria. También este es el signo de la hermana María José. Fíjense de este nódulo característico rojizo, negruzco. Esto es de mal pronóstico porque este paciente tiene un cáncer que ya ha metastizado por todo el peritoneo. Ya hay metástasis, es un paciente en etapa terminal ya. Se llama signo o nódulo de la hermana María José. Bien, metástasis a nivel peritoneal. Esto es el edema de la pared abdominal. Fíjense que deja fovea, signo de huella o fovea. Bien, esto es edema de la pared abdominal. No confundan con ascitis. Esto es edema de la pared abdominal. ¿Ok? Recuerden, la ascitis no deja fovea. La inspección localizada del abdomen dirigida a una parte del abdomen, vemos el aspecto de la piel. En la ascitis, la piel se torna lisa, voluminosa y brillante. Puede aparecer el eritema igne. ¿A qué se debe el eritema igne? Cuando el paciente está acostado mucho tiempo, las sábanas originan calor, ¿verdad? La presión de la parte de atrás del abdomen con la sábana origina un aumento de la temperatura, origina calor. Y aparece un eritema secundario a ese aumento de la temperatura por la posición mucho que tiene el paciente acostado. Se llama eritema igne. Bien, esto viene del latín. ¿Ok? Por la posición, por la exposición prolongada al calor, al sudor. ¿Ok? La cicatriz es muy importante, la cicatriz, porque podemos observar qué procedimientos quirúrgicos le habían realizado antes al paciente. Por ejemplo, un paciente que fue operado de una hernia y que venga por un cuadro de náuseas, vómitos, un cuadro de obstrucción intestinal, un cuadro de náuseas, vómitos, no ha hecho pupú varios días, ¿verdad? No ha defecado, podemos pensar una obstrucción intestinal, porque una causa común de obstrucción intestinal son las bridas y adherencias de pacientes que han sido operados por cualquier otro tipo de trastorno. Bien, por eso las cicatrices son muy importantes y se deben describir en el examen físico. Las cicatrices a nivel abdominal, en qué región específicamente y todo lo demás. Bien, ¿y a qué fue atribuida esa cicatriz? Los trayectos fistulosos en la enfermedad de Crohn pueden aparecer fístulas en la región anal, por ejemplo. Pueden también contener bilis, una fístula enterobiliar o una fístula biliocutánea. Bien, o enterocutánea, puede salir heces también a la zona de la piel fuera. También jugo pancreático, una fístula pancreatocutánea, también. Pus, ya cuando está infectada. Una fístula también a nivel vesical que se extienda hacia afuera, puede tener orina. Esa es una enterocutánea, por ejemplo. Un exudado sanguinolento puede tener estas fístulas también. ¿Ok? Las estrías cutáneas, muy importante. Las estrías más comunes se ven en mujeres posparto, ¿no? Secundaria a múltiples partos, a múltiples embarazos. Son las estrías albicans. Bien, ¿qué se debe cuando la piel se distiende? Un factor mecánico, cuando hay distensión excesiva de la piel, aparecen las llamadas estrías albicans, de color blanquecino, son muy comunes en mujeres, ¿verdad? Ahora, las estrías cuando son de color púrpura, mayor a 1 centímetro de diámetro, son casi patognomónicas del síndrome de Cushing. Recuerden que el síndrome de Cushing se debe al exceso de cortisol. Bien, esto es muy característico del síndrome de Cushing. En un paciente que ustedes vean con estrías rojizas, púrpuras, piensen en un síndrome de Cushing, un exceso de glucocorticoides. ¿Ok? La región, por ejemplo,
la piel, los anexos también es muy importante. La pérdida de pelo que puede aparecer en la celiaquía o en la cirrosis hepática. Bien, en el hombre, recuerden, por el acúmulo de estrógeno, puede adoptar una disposición feminoide, la distribución del pelo púbico, del vello púbico, ¿verdad? Puede adoptar una disposición feminoide. Bien, por ejemplo, es la citis. Fíjense que hay distensión abdominal por exceso de líquido en la cavidad peritoneal. Las venas también empiezan a hacerse prominentes, ¿verdad? Por la distensión. El abdomen se ve brilloso, no forma fovea. Bien, muy importante. Fíjense que esto es el eritema ectigne. En un paciente que está mucho tiempo acostado por el sudor, el aumento de la temperatura, origina este eritema que aparece en la región del abdomen posterior. Se llama eritema ectigne. Bien, recordar que las cicatrices son muy importantes. Miren que hay varios tipos de cicatrices. Está la cicatriz de Kocher, que es para la vesícula biliar. La paramedial también utilizado para la colistectomía, para extracción de la vesícula biliar. La transversal, la mediolineal, la línea de Battle, la de McBurney para la apendicitis, ¿verdad? La Lelands, que es horizontal para la apendicitis por igual. La de Rutherford Morrison, que es para la cirugía a nivel renal. La de Famenstein, que es muy famosa, ¿verdad? Para la cesárea en las mujeres. Y fíjense que las cicatrices son muy importantes. Muy importantes porque hay ciertos procesos que pueden presentarse por el antecedente de ciertos procedimientos quirúrgicos, como la obstrucción intestinal. Esto es las estrías albicans. Ustedes saben que se ven mucho en mujeres, ¿no? Las famosas estrías albicans por la obesidad, por los embarazos, aparecen las estrías albicans. Y estas son las estrías rojizas purpúreas típicas del síndrome de Cushing, del exceso de glucocorticoides. Bien, por una fragilidad capilar, entonces aparecen estas estrías rojizas, que son muy características del síndrome de Cushing. Y la distribución del pelo en la mujer, recuerden que es de forma romboidal, y en el hombre, perdón, en la mujer de forma piramidal. Bien, de forma piramidal. En el hombre es de forma romboidal. Cuando hay un exceso de estrógenos por una alteración hepática, el hombre adopta una disposición, el vello púbico del hombre adopta una disposición feminoide. Bien, una disposición triangular. Se pierde la distribución romboidal que hay en el hombre. Cicatriz umbilical y ombligo. También es muy importante evaluar la región del ombligo, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación, por ejemplo, la situación del ombligo en el varón está a igual distancia del vértice del apéndice, una distancia entre el vértice del vértice, perdón, del apéndice sifoides, ¿verdad? Que es del esternón y el pubis. Hay una distancia, ¿verdad? De igual distancia, está como en el centro, en esa región comprendida desde el apéndice sifoides del esternón y el pubis. Bien, en la mujer está más próximo al apéndice sifoides, es decir, está más hacia arriba. En el hombre está un poquito más hacia abajo. ¿Ok? Esta disposición, la situación. Los tumores del hígado, el vaso o el riñón pueden empujar el ombligo hacia abajo. Bien, por el peso, lo empujan hacia abajo. En los tumores de origen genital y en el embarazo, el ombligo asciende, es decir, sube, ¿no? ¿Vea? O lo empujan hacia arriba. ¿Ok? Hay pacientes que pueden tener ciertas parálisis de los músculos del abdomen inferior y puede aparecer llamado signo de Bieber. ¿En qué se basa el signo de Bieber? Cuando el paciente levanta la cabeza, el ombligo también sube. Bien, cuando el paciente levanta la cabeza, el ombligo también sube. Y eso se llama signo de Bieber y se traduce en una parálisis de los músculos de la región abdominal inferior. ¿Ok? También la forma y el tamaño es muy importante. En los obesos, el ombligo adopta una forma de embudo o de boca de horno, está hundido. Puede casi desaparecer en el abdomen cuando se toma tenso. Por ejemplo, en la citis, cuando el paciente distiende el abdomen, a veces desaparece el ombligo o se ve muy prominente también. Puede desaparecer o verse muy prominente. Bien, en el embarazo por igual o en ciertos tumores de la región abdominal. Puede ser muy pequeño, formar como una especie de tumor fluctuante
o casi transparente en la citis, por lo que yo dije, o puede desaparecer por la distensión excesiva, o puede verse como una especie de tumor fluctuante. Fluctuante es que cuando se le coloca el dedo, como que salta, ¿no? Como un trampolín. Empieza como a rebotar el dedo, ¿verdad? También puede aparecer en la citis, se puede tornar muy, como una especie de tumor, ¿verdad? Como una fluctuación, como muy grande, excesivo también. Empieza a aparecer transparente porque se va distendiendo la piel, ¿no? Puede aparecer también en las hernias umbilicales, pueden verse grandes. ¿Ven? En las hernias umbilicales, por ejemplo, en los lactantes, cuando lloran mucho, puede verse muy grande también. ¿Ok? En las hernias de la región umbilical. Cambios de color, recuerden, cuando hay una coloración rojiza, una equimosis en la región periumbilical o en el ombligo, se habla de signo de Cullen. ¿Y en qué se traduce? En hemorragia peritoneal, ¿verdad? Un hemoperitoneo. También puede aparecer de color amarillo en el colio peritoneo. Hay ruptura del colédoco o de un conducto biliar. Bien, se escapa, se forma bilis, se forma, perdón, bilirrubina y se deposita en el ombligo. Se llama colio peritoneo. Exceso de sales biliares, de bilis en el peritoneo, ¿verdad? Por ruptura de un conducto de bilis, ¿verdad? Conducto biliar. Y el signo de hermana María José o nódulo de hermana María José, que ya presentamos, ¿verdad? Que se traduce en un cáncer que hizo metástasis ya por todo peritoneo. Es de mal pronóstico, cáncer en etapa terminal. ¿Ok? También pueden aparecer fístulas en el ombligo. Por ejemplo, la vómica peritoneal. Vómica no es vómito. Vómica es la presencia de grandes cantidades de pus que salen a través de esa fístula. Bien, por un exceso de pus en el peritoneo. Puede haber bilis también que salga por ahí de color verdoso. Orina por una fístula vesical. Heces o sangre. Cualquier cosa puede salir de una fístula a nivel umbilical. Bien, fíjense que en la mujer está más hacia arriba, más próximo al apéndice sifoide, y en el hombre está un poquito más hacia abajo, como en la mitad del cuerpo, ¿verdad? Prácticamente. Está entre el apéndice sifoide y la sínfisis del pubis. En la mujer está más próximo a la sínfisis del pubis, ¿verdad? Muy importante la distribución del ombligo en ambos sexos. Fíjense que esto es la citis, fíjense cómo se forma una especie de tumor fluctuante en la citis. A veces puede desaparecer el ombligo también por la distensión excesiva del abdomen, ¿verdad? También este es, por ejemplo, el famoso ombligo de embudo o ombligo de boca de horno, ¿verdad? Que aparece en los obesos también. Y recuerden, perdón, esto también, perdón, esto no es en obeso, esto es una hernia umbilical. Disculpen, por eso le di para atrás. Esto es una hernia umbilical. Bien, en los obesos es hundido. Esto es una hernia de la región umbilical, ¿ok? La circulación venosa subcutánea. Los pacientes con ascitis que tienen hipertensión del sistema porta, de la vena porta, pueden presentarse con ciertas características a nivel de la circulación. Bien, aparece la red venosa colateral o circulación venosa colateral. Normalmente es poco visible esto, pero cuando se presenta, su desarrollo se ve muy, muy desarrollada, puede hacernos pensar que hay una obstrucción del sistema venoso. Bien, a nivel abdominal, hay una obstrucción. En la hipertensión portal, por obstrucción de la vena porta, aparece la distribución centrífuga de esta red venosa y se le llama cabeza de medusa o signo de cabeza de medusa, porque aparece principalmente en la región del ombligo, va desde adentro hacia afuera. Bien, y aparece el famoso signo de cabeza de medusa por la gorgona, este monstruo mitológico, ¿no? Que tenía serpientes en la cabeza. Se llama signo de cabeza de medusa, ¿ok? O signo de la cabeza de medusa. Cuando se debe a una obstrucción de la vena cava inferior, entonces aparece una red venosa, es hacia lateral, aparece a ambos lados del abdomen, no de distribución central, como aparece por una obstrucción de la vena porta. Bien, en la obstrucción de la vena porta aparece el signo de la cabeza de medusa. En de la vena cava inferior aparece de forma lateral, ¿ok? Lo vamos a mostrar más adelante. Miren, esto es el signo de cabeza de medusa, ¿no? Desde adentro hacia afuera.
Bien, obstrucción de la vena porta o hipertensión de la vena porta. Bien, esto es el signo de cabeza de medusa. Bien, signo de la cabeza de medusa por hipertensión de la vena porta. Muy importante. Bien, recordar estas alteraciones que aparecen por ciertos tipos de obstrucciones, ¿no? A nivel de estas circulaciones. Bien, esta es la famosa red venosa colateral, la que aparece por obstrucción de la vena cava. Ustedes ven que no se da distribución centrípeta, no es de adentro hacia afuera, no aparece signo de cabeza de medusa, sino que es hacia lateral, ¿no? Y va de abajo hacia arriba por obstrucción de la vena cava inferior. Bien, fíjense acá también. Bien, hay ciertas anomalías de la forma y el volumen del abdomen. El abdomen puede estar globoso o prominente. Globoso, por ejemplo, por la obesidad, ¿verdad? Por el tejido adiposo, por exceso de tejido adiposo. Puede estar prominente en la citis también. Puede haber edema. Recuerden, no es lo mismo edema de la pared abdominal que la citis. El edema de la pared abdominal, como su nombre lo dice, el líquido se acumula en el tejido del abdomen, en la piel del abdomen, ¿verdad? En el tejido subcutáneo, en la piel. Deja fovea, ¿ok? Meteorismo. ¿Qué es el meteorismo? El meteorismo es la distensión del abdomen por la presencia de gases contenidos a nivel intestinal. Ven, gases que están contenidos en el intestino grueso, distienden el abdomen. Puede presentarse con dolor inclusive. Y esto se llama meteorismo. Es la distensión del abdomen por la presencia de gases contenidos. Bien, a nivel intestinal principalmente. Meteorismo. Recuerden esa parte. El neumoperitoneo es cuando se perfora una víscera hueca como el intestino, el estómago, aire va al peritoneo y se acumula en el peritoneo. Bien, y se llama neumoperitoneo. Hay algunos signos como pérdida de amatidez hepática, se llama signo de Jover. El aire se acumula en la cápsula del hígado y el hígado pierde la amatidez. Ahora se vuelve timpánico, se llama signo de Jover y es muy característico del neumoperitoneo, por ejemplo. O la prominencia del ligamento falciforme que se observa por estudio de imágenes también es un dato de neumoperitoneo. La citis es la distensión del abdomen por la presencia de un exceso de líquidos en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Bien, el abdomen puede verse distendido por alguna de estas condiciones. Este es el edema de pared abdominal. Fíjense, la piel también como adopta una especie de forma escrotal. Bien, donde van le llaman, por ejemplo, los pelos, ¿no? La raíz de los pelos se hunde y adopta esta configuración. Cuando hacemos presión sobre la pared abdominal también hay edema, hay formación de fovea, hay signo de huella positivo, ¿verdad? Bien. La palpación del abdomen también es muy importante a la hora de la exploración física. Recuerden, primero se hace la inspección y luego la ocultación. Bien, para que no pierdan el ritmo. En el abdomen primero es inspección y luego ocultación. No palpación porque altera los ruidos y los movimientos intestinales. ¿Ok? Nos informa sobre el estado de la pared, la palpación, de las vísceras huecas. No olvidar también hacerla luego de la ocultación. Ya expliqué el por qué, ¿verdad? Hay dos tipos de palpación a nivel abdominal, una palpación superficial y otra palpación profunda. Esto es muy importante también. Y vemos que desde anatomía, no voy a durar mucho aquí, pero ustedes saben que desde anatomía nos ha hablado de las regiones abdominales. Hay 9 regiones por la escuela americana y 4 por la europea. La hipocondrio, 4 por la americana, perdón, y 9 por la europea. La que utilizamos son los 9 cuadrantes. Hipocondrio derecho, región epigástrica, hipocondrio izquierdo, región lumbar derecha, región umbilical, región lumbar izquierda, fosa ilíaca derecha o región ilíaca derecha, región mesoumbilical o hipogástrica y la región de la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Cada uno de los órganos están contenidos en una de estas zonas o regiones o cuadrantes, ¿verdad? A nivel abdominal. Bien, recordad estudiar bien cada uno de estos parámetros. Bien.
Se realiza de manera ordenada y progresiva hasta alcanzar su pared posterior. Los órganos, y obviamente evaluando los órganos contenidos en esa cavidad. El enfermo siempre debe estar colocado en posición de cúbito supino, es lo ideal. Miembros inferiores estirados. Se puede elevar un poco la cabecera de la cama y los hombros. Bueno, elevar un poco la cabeza, ¿no? Y los hombros. El médico siempre colocado a la derecha. Bien, se recurre tanto a la palpación unimanual como bimanual. Hay varios métodos de palpación. Más adelante estaremos hablando, dependiendo del órgano que se va a evaluar. Descender desde el diafragma, descender el diafragma, se le pide al paciente que haga una inspiración profunda. Esto se conoce como método de Smith. Se le pide que haga al paciente una inspiración profunda. Entonces, esto mejora el contacto con el hígado y el vaso. Bien, como desciende el diafragma, mejora el contacto con el hígado y el vaso. La sensibilidad a la temperatura cutánea es muy importante evaluar. A ver si el paciente presenta dolor con la palpación abdominal, superficial o profunda. La temperatura de la piel del abdomen también es muy importante. En las peritonitis, por ejemplo, puede estar caliente por el proceso infeccioso, por ejemplo. Se estima rozando la piel con una aguja, también evaluando la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad a la superficial, con un trozo de algodón, inclusive también, con el reborde de la uña o con un bolígrafo, con un lapicero, ¿verdad? Para evaluar la sensibilidad superficial de la zona superficial de la piel del abdomen. La temperatura con el dorso de los dedos, ¿verdad? En forma de gancho sobre la piel del abdomen, también debe ser evaluada. Aquí vemos varios métodos para sensibilidad superficial cutánea y para estimar la temperatura de la región abdominal. Como pueden ver en pantalla, ¿verdad? Sensibilidad o la temperatura. La tensión abdominal es muy importante porque en la citis, por ejemplo, el abdomen crea una resistencia, ¿verdad? A la mano del explorador, por ejemplo. Se hace una resistencia, ¿verdad? Se coloca paralelamente y algo por la línea, algo fuera de la línea media, la mano que va a explorar, que va a hundir, ¿no? Esa región abdominal. Se debe tener los dedos ligeramente encorvados, como si fuera en forma de gancho, como se ve en la imagen, poco encorvado. Y luego se efectúa movimiento de flexión. Los dedos, simplemente los dedos deben flexionarse. Bien, flexionar las articulaciones metacarpofalángicas, no toda la mano, como ya mencioné, se queda quieta aquí, el talón de la mano, para así decirlo, ¿no? Y se empieza a flexionar, ¿no? Los dedos, solamente los dedos. Se deben producir 2 a 3 depresiones y luego pasar a otro lugar. Bien, para evaluar la tensión abdominal. Hay varias maniobras para la palpación. Una de ellas es la maniobra de San Martino o San Martino. Bien, se observa con una mano las modificaciones del dolor y la resistencia de la pared abdominal. Es decir, con la mano que vamos a explorar, vamos a observar las modificaciones del dolor del paciente y si hay resistencia o no cuando se va palpando el abdomen. A veces el paciente crea una defensa o contractura, se echa para atrás o los músculos empiezan a contraerse, ¿no? Se está creando una resistencia. Bien, mientras que con uno de los dedos, con la otra mano, se hace un tacto rectal. Bien, ¿para qué se hace el tacto rectal? De esta manera no se hace mucho ya en la práctica clínica, pero mientras vamos explorando, se hace un tacto rectal, mientras que con la otra mano vamos evaluando en la piel del abdomen, la región abdominal. Bien, si el ano normalmente hay una contractura, contrae de forma fisiológica, ¿verdad? Se contrae, ¿ok? Y esto es en búsqueda de si se dilata, si se relaja o no. Bien, mientras vamos palpando la pared abdominal. Si el paciente dilata, si el reflejo producido por dilatación anal, ¿verdad? Inhibe el patológico cuando hay una lesión orgánica, es decir, cuando el ano se dilata, cuando vamos palpando, puede decir que puede tener, por ejemplo, un síndrome de tipo abdominal. Por ejemplo, un traumatismo a nivel abdominal. Cuando vamos palpando, el ano se dilata. Bien, se dilata. Ahora, puede pasar lo contrario. En los síndromes abdominales de causa extradigestiva, como por ejemplo un traumatismo del tórax, una neumonía, cuando palpamos, la región abdominal desaparece en dolor y la contractura se dilata. Bien, se dilata el esfínter anal, también se puede dilatar. ¿Ok? Cuando hay afecciones peritoneales agudas, el paciente localiza el dolor
donde vamos palpando, ¿verdad? Dice, ahí me duele. Y la contractura se contrae más el esfínter anal cuando palpamos la región afectada. Se contrae más el esfínter anal. ¿Ok? En los dolores tipo cólico, la contractura y el dolor disminuyen cuando lo palpamos. Bien, disminuye la contractura, se relaja un poco el esfínter anal y el dolor también disminuye o cesa el dolor cuando palpamos la zona abdominal. Bien, esto es para diferenciar los procesos peritoneales de los procesos tipo cólico, ¿ok? Por obstrucciones. Bien, esta maniobra no se hace ya en la práctica clínica, no se suele hacer mucho por la incomodidad que le genera al paciente, pero es muy importante mencionarla. Hay que distinguir también a nivel abdominal el dolor visceral del dolor de la pared muscular, de los músculos. El dolor de la pared muscular es localizado, el paciente lo refiere, sabe dónde está. Mientras que el dolor visceral es difuso. A veces el paciente dice, me duele todo el abdomen, no sé, y suele irradiarse. Es un problema, ¿verdad? El dolor muscular se aprecia presionando el abdomen con la punta del dedo o con más dedos. La pared está tensa, se presiona esa región, ¿verdad? Y el paciente dice, ahí me duele, por ejemplo. Ahora, hay ciertas técnicas que son utilizadas para tensar la pared abdominal, para poder descubrir dónde está el dolor muscular. Hay que tensar la pared abdominal, los músculos, ¿verdad?, de la pared abdominal. Una de ellas es que se le pide al paciente que levante la cabeza y los hombros, pero sin levantar los miembros. Es decir, que intente levantar la cabeza y los hombros, pero sin levantar todo el cuerpo, ¿no? Solamente eso. Eso tensa los músculos de la pared abdominal. Bien, se llama maniobra de Smith y Bates. ¿Ok? Otra maniobra es sobrelevando la cabeza, oponiéndose al movimiento de la mano aplicada sobre la frente. Es decir, se coloca la mano en la frente del paciente y el paciente intenta, yo le hago hacia abajo, ¿verdad? El médico que va a tener la mano en la frente, le hago hacia abajo y el paciente va hacia arriba, ¿verdad? Como que el paciente intenta levantar la cabeza y yo tiro hacia abajo. Esto tensa los músculos de la pared abdominal y se conoce como maniobra de Garnett. Bien, esto es para evaluar los dolores de tipo muscular. Bien, maniobra de Smith y Bates. También se puede intentar que el paciente eleve los pies, pero lo correcto es la cabeza y los hombros, manteniendo la mitad inferior hacia abajo. Y esta es la maniobra, por ejemplo, esta que ustedes ven acá. Esta es la de Smith y Bates, perdón. Esta es de Smith y Bates, ¿verdad? Y esta es la maniobra de la que pasamos aquí atrás, perdón, se me pasó aquí. La que pasamos aquí atrás es la de Garnett. Bien, el paciente intenta levantar la cabeza y yo tiro hacia abajo. Esto tensa los músculos de la pared abdominal. Bien, esto es otra maniobra invertida de Smith y Bates. La palpación profunda, el abdomen se evalúa superficial y profundo. Bien, superficial la sensibilidad de la piel, con un algodón, con algo filoso, ¿verdad? No tanto que lesione al paciente. Y la temperatura. La palpación profunda, entonces se ejerce una presión sobre la región abdominal y sirve para reconocer las condiciones físicas de las vísceras que se encuentran contenidas en el abdomen. Se le pide al paciente una inspiración profunda para que descienda el diafragma y así descienda el hígado y el vaso y el riñón y sea más fácil palpar. En la fase inspiratoria, cuando el paciente expira, se evalúa mejor el estómago, el colon, la cola del páncreas y los ganglios, ¿verdad? En la fase expiratoria. Fase inspiratoria, el hígado, vaso y riñón. Fase expiratoria, el estómago, el colon, la cabeza del páncreas y los ganglios linfáticos de la región abdominal. La percusión, recuerden, siempre hacer la percusión y la palpación después de la ocultación, no antes. Esto es muy importante tomar en cuenta y ya sabemos por qué. Bien, la percusión tiene un objetivo a nivel abdominal. Para precisar el contorno de las vísceras abdominales, para verificar si el aumento de volumen del abdomen es debido a gas, que se produce un sonido timpánico, debido a líquido o masa, que sería mate, ¿verdad? Este tipo de exploración física debe ser suave y superficial para que no genere dolor. Apoyar el dedo índice sobre el medio, esto es la famosa maniobra, la técnica dígito digital
o de Gerard, ¿no? La más usada en la práctica clínica, ¿verdad? Es un dedo plexímetro y un dedo percutor, ¿no? Suavemente, ya explicamos un poquito sobre eso en las clases de generalidades. ¿Qué podemos observar a la percusión? En el enfisema subcutáneo, la presencia de aire debajo del tejido celular subcutáneo puede ser timpanismo. Bien, puede ser timpánico a la percusión. Y cuando palpamos esa zona, crepita. Bien, es un dato característico, la crepitación a la palpación de esa zona y el timpanismo a la percusión. Bien, crepita. Esto es muy característico del enfisema subcutáneo. ¿Ok? En la citis puede aparecer el signo de la matidez cambiante o declive. ¿Qué significa matidez cambiante? Cuando percutimos, cuando ponemos el paciente de lado y percutimos la región del el paciente está acostado en decúbito lateral izquierdo, ¿va? Queda el flanco derecho libre. Cuando percutimos el flanco derecho, suena, por ejemplo, timpánico, pero cuando volteamos el paciente y lo percutimos ahora, cuando lo volteamos del lado derecho y lo percutimos en ese mismo lado, pero está ya del lado derecho volteado, ¿no? Del decúbito lateral derecho, ahora suena mate. Bien, lo cambiamos del lado izquierdo igual, lo percutimos igual, del lado y del otro lado, y la matidez cambia. Y eso se llama matidez cambiante, es uno de los signos de la asitis. Son varios signos de asitis y ese es uno de ellos, el signo de la matidez cambiante. ¿Ok? Bien. Brennan mata en los flancos y en el hipogastrio, pero cambia, mate, ¿verdad? Cuando hay líquido, cuando el paciente se mueve, entonces suena timpánico, que es normalmente. Cuando se va moviendo, el líquido asciende para otro lado, se mueve para otro lado y va sonando timpánico. Timpánico es lo normal, que suena a nivel abdominal, ¿verdad? En ciertas zonas, principalmente en la zona intestinal, cuando no está lleno de heces, el intestino. La irritación peritoneal, por ejemplo, una perforación del estómago, se escapa aire, ese aire se acumula en la cápsula hepática y cuando percutimos el abdomen, la región del hipocondrio derecho, se pierde la matidez del hígado. El hígado es un órgano macizo, es un órgano mate a la percusión. Ahora cambia a timpanismo, porque hay aire en la cápsula del hígado por la perforación. Se llama signo de Jover. Bien, y es un signo de perforación de alguna víscera hueca. Hay neumoperitoneo, hay aire en esa cavidad peritoneal. ¿Ok? En las peritonitis químicas, por ejemplo, una perforación intestinal, una perforación gástrica, ese ácido gástrico, esos líquidos que se encuentran contenidos en estas vísceras, se escapan al peritoneo y lo irritan. Al irritar el peritoneo también se provoca una contractura de los músculos abdominales. Aparece entonces el vientre en tabla o abdomen en tabla. Bien, un abdomen duro, rígido, y se le llaman vientre en tabla o abdomen en tabla. También es un signo de perforación de una víscera hueca a nivel abdominal. ¿Ok? Pérdida de la matidez hepática, que es el signo de Jover, y el abdomen en tabla, que se traduce también como una peritonitis química, que es secundaria, una perforación de víscera hueca. Algunos tumores muy grandes pueden sonar mate a la percusión en ciertas regiones. Hay incluso historia de cánceres a nivel colónico de colon que provocan matidez a la percusión abdominal. Bien, la oclusión intestinal, es decir, la obstrucción intestinal. El abdomen está distendido por la presencia de gases. Esto se conoce como meteorismo, ¿no? Un abdomen distendido por la presencia de gases. Recuerden que es por gases el meteorismo. Y es timpánico a la percusión. Muy timpánico. Inclusive puede sonar hasta metálico o hiperresonante por el aire excesivo que se acumula en las vísceras o en el intestino, ¿verdad? En el intestino principalmente. El timpanismo se origina en el área preoclusión. ¿Qué significa esto? Si se ocluye, por ejemplo, el colon transverso, perdón, vamos a poner el colon sigmoide. Si se obstruye el colon sigmoide, donde va a haber distensión es en el colon ascendente. Bien, si se ocluye el sigmoide, va a haber distensión en el colon ascendente. Por ejemplo, si se ocluye el colon descendente, perdón, no ascendente, descendente sigmoide, ¿verdad? Si se ocluye el sigmoide, va a haber dilatación, distensión del colon descendente. ¿Ok? Si se ocluye en el colon descendente, va a haber dilatación o distensión del colon transverso, ¿verdad? Sitio preoclusión. ¿Ok? Preoclusión, antes de llegar a la oclusión. ¿Ok? La ocultación, recordad que se hace primero
y primero o antes de la percusión y la palpación. Esto es a nivel abdominal. ¿Ok? Bien. Es muy importante la auscultación. Por ejemplo, podemos escuchar un soplo sistólico en la región lumbar a la auscultación, que puede traducirse en una estenosis de la arteria renal, ya sea por aterosclerosis o una displasia fibromuscular, una estenosis de la arteria renal, puede ser bilateral inclusive. Un ruido de gorgoteo durante la micción, por ejemplo, una fístula vesículo-intestinal, una conexión entre la vejiga, ¿verdad? y el intestino, una especie de gogoteo, ¿verdad? En la micción. También puede aparecer los ruidos de lucha. ¿Qué son los ruidos de lucha? Como una especie de ruido tratando de romper una obstrucción. Pum, 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 ¿verdad? Una especie de ruido que trata de romper una obstrucción. Se llaman ruidos de lucha. Bien, ruidos de lucha. Y son típicos de la oclusión intestinal, de la obstrucción intestinal. La peristalsis normal va entre 5 y 10 por minuto. A veces puede llegar a alcanzar las 15 peristalsis por minuto. Bien, y es muy importante por eso auscultar primero que palpar y percutir, porque podemos alterar la peristalsis o cualquier ruido abdominal podemos alterarlo con la palpación o la percusión. Bien, por eso primero se ausculta antes que palpar y percutir. ¿Ok? Se realiza con el paciente en decúbito dorsal. Bien, una respiración superficial, una apnea, inspiración profunda también. Se le pide una inspiración profunda que detenga la respiración, ¿verdad? En periodo de apnea, que detenga un poquito la respiración para auscultar la región abdominal. Bien, para estimular motórica gastrointestinal, es decir, para que aumente la motilidad gastrointestinal, luego de auscultarlo ya propiamente, de saber la peristalsis, si hay algún tipo de soplo o no, entonces se procede a una suave percusión del abdomen para tratar de aumentar la motilidad gástrica intestinal, ¿verdad? Para aumentarla. Recuerden, lo normal es sin percutir y sin auscultar. Ven, para tratar de aumentarla, entonces se hace una percusión de la suave de la región abdominal y eso aumenta un poquito la motilidad gastrointestinal. También otra técnica es darle un poco de agua al paciente para que aumente un poquito la motilidad intestinal, gastrointestinal. El cambio de la posición de un lado a otro también suele aumentarla, o verter un chorro de agua fría sobre la piel del abdomen. Esto es más para producir contracciones de la musculatura abdominal, pero suele aumentar un poquito también la motilidad gastrointestinal. Bien, ¿qué son los borborismos? Los borborismos son los llamados ruidos de tripa. No sé si ustedes han visto, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un tiempo sin comer, empiezan a sonar, no sé si lo han escuchado, una especie de sonido de ruidos de tripa, ¿verdad? Que se observa en algunos pacientes. Esto se debe a que los gases colisionan con los líquidos en el intestino. Al colisionar, ¿verdad? Los gases con los líquidos empiezan a producir ese sonido de tripa, de borboreo. Se llama borborismo. Son los llamados ruidos de tripas. Bien, inclusive hay pacientes que se les escucha a distancia los borborismos. Es cuando los gases colisionan con los líquidos, chocan, para así decirlo. Bien, cuando no hay nada en el intestino, prácticamente. El estómago. Para evaluar entonces, para observar si el paciente o no tiene, por ejemplo, cierta alteración en los movimientos, en los ruidos a nivel estomacal, aparece la técnica de chapoteo gástrico. Bien, como ustedes pueden ver en pantalla, con la región palmar se hacen compresiones en el epigastrio. Bien, entonces luego se ausculta el paciente y se puede, cuando el paciente tiene una gastroparesia, ¿qué es gastroparesia? La gastroparesia es un retraso del vaciamiento gástrico, es decir, un retraso en que el estómago vacía su contenido al intestino. Como se acumulan gases por la retención de esos alimentos, se acumulan gases y colisionan con esos líquidos que están a nivel abdominal, empieza a sonar un sonido de borboteo también con el chapoteo. Bien, se escucha un sonido de borboteo porque los gases empiezan a colisionar con los líquidos. Inclusive en ayuna también empieza el borborismo, porque no hay nada. Los gases colisionan con los líquidos y empieza también a sonar. Bien, a expresar esos borboteos. A ver, ustedes saben que cuando hablamos mucho,
tragamos aire. El estómago puede verse distendido por la aerofagia, que es la deglución de aire. Cuando hablamos mucho, cuando estamos en ayunas y empezamos a hablar mucho, deglutimos aire. Puede inclusive distenderse el estómago y pueden aparecer borborismos en la región estomacal, en el epigastrio. Bien, en la úlcera péptica perforada aparecen unos sonidos de manotazos o de clips, que es típico de la úlcera gastrointestinal, úlcera gastroduodenal perforada. Bien, todo esto con la maniobra de chapoteo gástrico. El intestino a la ocultación, aquí se escuchan más fuerte los borborismos. Bien, recuerden que el meteorismo es la distensión de los intestinos del abdomen por acumulación de gases en el intestino y que cuando esos gases colisionan con los líquidos se aparecen los borborismos, que son los ruidos de tripas, ¿verdad? Puede haber silencio intestinal también. Cuando hay hemorragias que distienden, por ejemplo, el peritoneo se irrita, enmascara los ruidos intestinales y esto se le conoce como silencio intestinal. Pero es el peritoneo distendido que enmascara los ruidos. Bien, distendido, tenso, enmascara los ruidos intestinales y se le llama silencio intestinal. Puede ser un signo de hemorragia intraperitoneal, una obstrucción, inclusive hay obstrucciones no solamente se presentan con ruidos de lucha, también los ruidos de lucha no duran mucho, desaparecen, aparece el silencio intestinal o tumores que pueden ocluir. Bien, la irritación abdominal, recuerden que por la contracción de los músculos y la irritación del peritoneo tenso, enmascaran los ruidos a nivel intestinal y aparece el llamado silencio abdominal. Bien, el neumoperitoneo también puede enmascarar los ruidos. Como hay aire en el peritoneo, ese aire va a producir una especie de barrera que impida que el estetoscopio pueda escuchar adecuadamente los ruidos intestinales y también se pueden ver enmascarados o pueden verse apagados los ruidos intestinales. Se pueden escuchar muy poco. Bien, también es muy importante. El neumoperitoneo puede enmascarar o apagar los ruidos intestinales. Hay diversos métodos esto es con la palpación. Son los llamados los métodos exploratorios combinados. Es principalmente en la palpación. Bien, principalmente en la palpación. Recuerden, primero auscultar antes que palpar. ¿Ok? La palpación. Los métodos combinados se utilizan principalmente en la citis, el exceso de líquido en la cavidad peritoneal. Uno de ellos es llamado signo de la oleada acítica o signo de Morgani. ¿En qué consiste el signo de Morgani? El paciente acostado en decúbito supino, ¿verdad? Se hace con dos exploradores, son dos, el médico y un ayudante. Bien, paciente en decúbito supino, se le hacen golpes suaves, tengo una imagen acá, pues miren acá, son tres, ¿verdad? Dos, el paciente, un ayudante y el médico. Fíjense que hay una palma de la mano en un flanco, ¿verdad? Y con la otra se hace una percusión en el otro flanco. Pero hay una mano en la línea media, que es la del ayudante, que se encuentra en la línea media, como una mano, vamos a decir, de barrera. Cuando hago percusión de esta región, el sonido, como hay líquido, las ondas sonoras pasan de un lado a otro. Pero como el ayudante tiene una mano ahí haciendo de barrera, esa oleada, ese sonido que genera una onda acítica, una oleada, choca con la mano del explorador, ¿verdad? Choca con la mano del explorador, pero no llega a la mano mía, a la mano del médico que está explorando. Cuando el explorador quita la mano, se pierde la barrera y a la percusión, entonces esa oleada, esa onda acítica por el líquido, choca con la palma de mi mano, con la palma del médico, con la mano del médico. A eso se le conoce como signo de la oleada acítica o signo de Morgani. Bien, es uno de los signos que se buscan cuando se quiere hacer diagnóstico de asitis. Aunque ya el diagnóstico de elección, el método de elección para la asitis es la sonografía, pero cuando hacemos exploración física es muy importante estos signos o maniobras que se realizan para el diagnóstico de asitis. Bien, ya expliqué, ¿no? Un golpe suave con la mano en uno de los flancos, una oleada asítica se transmite al lado opuesto, ¿verdad? Si hay un ayudante que pone una mano de barrera, la onda no va a pasar a la mano del médico. Cuando quita la mano, entonces pasa la onda a la mano del médico, ¿verdad? Muy importante. Fíjense acá, ¿no? La onda acítica.
Cuando el ayudante tiene la mano ahí, no pasa, porque hay una mano que está sirviendo como de barrera. Es el ayudante que va a sentir la onda. Pero cuando quita la mano, entonces el médico es que ahora percibe la onda asítica. ¿Ok? El siguiente signo de asitis también es el signo del témpano. ¿En qué consiste el signo del témpano? Como ustedes pueden ver en la imagen, el paciente en decúbito dorsal, acostado, se comprime el hipocondrio derecho con los dedos, y hay otra mano que sirve de gancho, que asciende el hígado, que se encuentra en el hipocondrio derecho, y con los dedos se comprime la región superior, ¿verdad? La parte que está superior. Entonces, cuando el médico suelta la mano que está comprimiendo, suelta la mano que se está comprimiendo, el hígado, como está sumergido en el líquido por la citis, queda sumergido, hace una especie de choque, ¡pum! Como que asciende rápido, ¿verdad? Y hace una especie de choque, ¿ok? Cuando se comprime la mano y se retira bruscamente, el hígado se ve como que choca, ¡pum! Bien, también otro dato muy importante es, también se hace con el puño, se puede hacer con el puño, se comprime, se comprime la región hipocondrio derecho y se suelta bruscamente y va a sentirse como que choca el hígado sobre el puño. También se puede hacer aquí, cuando se comprime, se suelta de forma brusca y choca con los dedos. Bien, se llama signo del témpano de hielo, porque simula una especie de témpano. Imagínense, es un ejemplo, imagínense una cubeta llena de agua, que yo sumerja una vejiga llena de aire o una pelota, ¿verdad? Como hay líquido sumergido en ese cuerpo, cuando lo suelto de forma brusca, ¿qué hace la pelota? Asciende rápido, ¿no? Incluso intenta saltar. Lo mismo pasa con el hígado. Y por eso se llama signo del témpano. ¿Ok? Otro signo de asitis es el signo del doble ruido asítico, también conocido como signo de Lyon y Odinet. Bien, Lyon y Odinet. Signo del doble ruido asítico. El paciente aquí se coloca de pie. Se le da un golpe seco en un punto de declive del abdomen, en un punto bajo del abdomen, por ejemplo, en estas regiones. Se le da un golpe seco sobre estas regiones del abdomen, mientras que con el estetoscopio se oculta un lado distante, por ejemplo, la zona superior o la zona media, ¿verdad? ¿Qué vamos a percibir? Un doble ruido. El choque va a generar un ruido debajo y otro ruido que se transmite hacia arriba. Bien, y esto es por la cantidad de líquido que se encuentra en el abdomen. Se transmite el sonido, ¿ok? Y se llama signo del doble ruido asítico o signo de Lyon y Odinet. Otro signo de asitis que ya no se practica en la práctica, no se realiza en la práctica clínica por la incomodidad que genera el paciente, es colocar al paciente en posición, vamos a decir, en genopectoral. Esta es la posición genopectoral. Bien, poner de manifiesto, esta maniobra se realizaba cuando habían asitis con poca cantidad de líquido. Bien, había poca cantidad de líquido en la cavidad peritoneal y era para confirmar que había asitis ahí. Ahora el método de elección es la sonografía que evidencia cantidad de líquido muy pequeña. Por eso es el método de elección. Esta maniobra ya no se realiza, pero era para aquellos pacientes que tenían derrames peritoneales pequeños, muy poca cantidad de líquido asítico. Se le hace un tacto rectal al paciente en posición genopectoral hasta alcanzar la próstata en el hombre o el útero en la mujer. Con la mano en el recto, ¿verdad? La otra mano se aplica sobre la mano en el recto y la otra mano sobre la sínfisis del pubis. Bien, esa mano que está en la sínfisis del pubis realiza pequeños golpes. ¿Y qué va a pasar? Si hay líquido, el sonido se transmite y choca en el dedo del explorador, que está en el recto. Bien, esto se llama signo de Shire y no, ya no se realiza porque genera incomodidad al paciente y lo demás, pero es un signo importante para evaluar la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Bien, otro signo de asitis también es el signo de la vibración abdominal o signo de Brum. Se le pide al paciente en decúbito dorsal, ¿verdad? Se le pide al paciente que hable en voz alta y con claridad, con la mano aplicada sobre el abdomen, la palma de la mano sobre el abdomen. La vibración de la voz se transmite por el líquido y va a sentirse en la mano. Bien, y se llama signo de la vibración abdominal o de Brum. Es las vibraciones que vamos a percibir.